Políticamente, el podcast de la política en un episodio más. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Sergio Pío Esquer. Pío, bienvenido al podcast de la política. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Max, también por esta invitación. Muy bien. No, qué bueno que viniste. Muy contento. Ya se nos hizo. Sí. Ya. Y como siempre, nuestro co-host de este gran espacio, este gran escenario, Max Peral. ¿Qué onda? Nombre ¿Cómo artístico. andamos? Pues... ¿Cómo andas, Max? Bien, fíjate, trabajando ahí, pero contento de que por fin ya el Pío nos dio espacio en su agenda. Dijo, ya, es hora de ir al podcast de la política. No, la verdad que también teníamos muchas ganas que viniera, porque este podcast, este espacio, es un espacio donde, pues, generalmente hay políticos o gente que le gusta la grilla. Y para nosotros, Pío Esquer es un personaje, hablando del personaje político, por fuera de la persona, porque la persona apenas la vamos a conocer ahorita, Sí. que pues está dando de qué hablar, por lo menos en el escenario sinaloense, ¿no? En la política sinaloense. Ya estuvo en la elección pasada participando, y en esta hay muchas expectativas acerca de su participación en este proceso electoral, que pues es evidente. Entonces, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una pregunta básica que a lo mejor muchas personas se han de preguntar. ¿Por qué el Pío? ¿Por qué le dicen Pío? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, bueno, ese es ¿Por el Papa Pío? No. Bueno, el nombre de Pío es un nombre, existe ese nombre, ¿no? Y viene de piadoso. ¿Sí? No es mi caso, ni mucho menos. No, este nombre yo en mi familia somos 7 hermanos, yo soy el menor de los 7. Y al modo hay carrilla en todas las familias. Y el de abajo siempre tiene que aguantar. ¿Es el menor usted? Yo soy el menor y bueno, de muy chico me ponía una pijama que se usa hasta la fecha, según me han platicado. Que son desde las pantuflas. Cachorón. Un cachorón, exactamente. Con esas suelas de plástico que sonaban de hacer mucho ruido en la casa, ¿no? Era amarillo el cachorón. Entonces empezaron que parece pollo, y mi papá fue uno de los impulsores de la carrilla. Y no me bajaban de pollo y Pío, y ahí se quedó el Pío. Y finalmente me quedé con ese apodo. Lo más curioso es que mi papá nunca me dijo Pío, me dijo Sergio siempre, ¿no? Cuando me fui a estudiar la carrera de leyes en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, ya sabes que cuando te acompaña un amigo en la prepa, ya caminaste. El apodo va a ser tu apodo. Sí, Toda la vida. Y no nomás, nos fuimos 4 de la preparatoria al mismo salón. La Panamericana era un solo salón. La carrera de Derecho y las otras 2 que había nada más eran un solo salón, una sola aula. No, pues olvídate. Ni cómo limpiar la imagen. No, para nada. Y en mi incursión, pues se usa mucho en la carrera de Derecho que trabajes, pues, sobre todo en los últimos 3 años, que estés trabajando y estudiando. Entré a trabajar en un despacho, obviamente como pasante, en mi 3er año de carrera, y ya llevaba el apodo también al despacho. Y un día me habla mi papá, no había celulares, estábamos en la sala de pasantes, contestó un compañero, levantó el teléfono y me pega un grito: Pío, ¿te habla tu papá? Y yo, sí, natural, agarré el teléfono. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo que te dicen Pío en el despacho? Me dijo, no pudiste. Pues si tú me lo pusiste, papá, ¿cuál es el problema? Le dije, sí, el tema no fue mío. Y sí me dicen Pío también en el despacho, y sí se quedó. ¿Y se acostumbraron? O sea, ¿sí le gusta que le digan Pío? Pues te acostumbras, nunca decidí si me gustaba o no. Pues ya lo optó. Te acostumbras. No me preguntaron así, ¿te acostumbras? Y pues te acostumbras. Pero a propósito ahorita del tema electoral, pues mercadológicamente está chilo, pues. O sea, tiene muchos usos. Sí, claro. Sí, Entonces, por supuesto que sí. Ayuda, pega. Sí pega. Sí, es pegajoso. Ahorita que nos estabas platicando acerca de tu papá y de que él te puso el apodo, ¿cómo, bueno, que él impulsó el apodo? Sí. Además de esas anécdotas, ¿cómo pudieras decir que fueron o son tus papás? ¿Cómo influyó la educación de tus papás en tu persona? ¿Qué códigos morales traes de ellos? O sea, ¿cómo influyó para que seas quien eres ahora? Sí, pues mucho. Pues prácticamente desde chico tienes una imagen, tienes un perfil a quien seguir. Es un tema que pues, con la convivencia va saliendo, no nomás lo que te platican, sino el ejemplo que van pregonando. En el caso de mi mamá, pues era una persona muy religiosa, de muchos principios, que venía además de mi abuela María y de mis abuelos. Entonces tú te vas formando conforme lo que vas escuchando y donde te van orientando. Por ejemplo, te meten en pues, escuelas. Digo, ellos realmente tampoco escogí la escuela, ¿no? Entonces desde kinder pues ya vas con una orientación, ¿no? Que tampoco escoges, pero te la dan ellos finalmente, y siempre van a estar nuestros papás, los papás de todos nosotros, siempre van a estar
con las ganas de que sea y con todo el interés de que tenga la mejor educación, la mejor escuela. Y el éxito sobre todo. Sí, pero tienen que estar, es una preocupación fundamental, primordial de todos los papás, ¿no? En las mejores escuelas. Mi papá pues fue muy trabajador, fue un hombre de mucho trabajo, muy visionario. Le tocó dirigir el Banco del Noroeste de México, que era un banco, no les tocó a ustedes porque no son de la generación. Casi. Somos tragaños, se crean. Pero yo soy de la generación de antes de la expropiación bancaria. Entonces, cuando se expropia la banca, voy a comentar esto entre paréntesis. Sí. Yo estudié leyes en México. La idea que yo tenía era estudiar leyes, luego estudiar una maestría en administración. Mi futuro, según yo, era bancario, era como banquero, ¿no? Yo salí de la carrera en junio del 82 y la banca se expropia en septiembre del 82. Esto cambió la historia de México también económicamente y sobre todo la historia bancaria. Y la de usted también. Y la mía también. Ya no fue banquero. Ahí se acabó mi aspiración bancaria, en esa expropiación. No, pues corrieron a todos los directores generales, y no nomás los corrieron, sino que montaron guardia del ejército en cada una de las oficinas de todas las direcciones de los bancos en México. Cambió la historia, pero no es el tema de hoy, pero ahí cambió la historia de la banca en México. Y bueno, entre otras cosas, bueno, mi papá pregonó con el EGP, siempre me dio un muy, muy buen ejemplo. Una persona muy comprometida también en su forma de participar socialmente hablando. Creó en el banco una gran familia de funcionarios, la verdad. Todavía hay gente que recuerda esa formación. Le decían la familia Banoro. Y con muchos valores siempre, y de mucha convivencia. Entonces, pues llevas ese ejemplo y no era de pocas palabras. Mi papá no creas que me decía mucho y hablaba mucho. Es más, nunca me dijo ni qué estudiar. Ni me preguntaba qué vas a estudiar. Pero si la aconsejaba, ¿no? Imagina de vez en cuando. No me dijo, oye, te aconsejo esto, no. Sí me aconsejaba muchas cosas en lo personal, pero nunca me dijo, oye, te aconsejo que estudies esto. Y cuando le dije que estudié Derecho, me dijo, mira qué bien. ¿Y le regañas tampoco? Regañé ahí por ahí una chanclada. No, era también te regañaba con el ejemplo. Me suspendía en el béisbol y eso era mortal, ¿no? Que no fuera a hacer. ¿Y no ejerció leyes o sí ejerció leyes? No ejercí leyes. Y ahí está otro ejemplo de mi papá también, que no influyó, pero él estudió leyes también ya estando en el banco. Ya estando casado, de hecho, estudió la carrera. Entonces, es otro ejemplo de que la superación está a tu alcance siempre, ¿no? Y que siempre hay tiempo, ¿no? Y que siempre hay tiempo para todo. Mi papá sentía... los bancos, pues antes se usaba más, es un concepto, se hacía una carrera bancaria. Yo vi a gente que empezó a emplear a mi papá desde jóvenes, cómo venían de la nada y hacían su carrera en el banco. Y así le decían, es carrera bancaria. Y la hacías en el trabajo. Se antoja. Entonces... La carrera bancaria da gusto. No estoy llamando podcast, ¿me? Sí, ya sé. Bueno... una pregunta. Muchas, ya a lo mejor entrando un poquito más en materia. Muchas personas dicen, oye, pues el Pío, pues quiero ser diputado federal, ahora quiere ser senador. Y lo ven como que, pues bueno, el Pío nada más es empresario, pues ¿dónde nacen esas ganas a lo mejor de aspirar a ciertos lugares? Pero mucha gente no sabe, yo obviamente sé por metiche, que estuvo en muchas cámaras antes de incursionar en la política. Pues ¿Cómo fue su experiencia en cámaras y qué le animó a estar en cámaras también? Porque estar en cámaras casi que es altruista el labor, ¿no? Porque es un trabajo que no le da a su empresa, vaya, pero le da al gremio, ¿no? Le da al gremio, es lo importante. ¿Cómo se convence de entrar a las cámaras? Sí, mira, desde muy joven. Yo el primer trabajo que tuve yo aquí en Culiacán, después de que me regresé a la Ciudad de México, fue en una empresa familiar también que era una industria arrocera. También sembré y pues fui gerente director de esa empresa. Y esa empresa transformaba arroz. En Sinaloa en aquel tiempo, que tampoco les tocó, pero había 24 industrias de arroz en el estado. Era el número uno. Se fue por un tema. Sí, el Zapata, por ejemplo, ves muchos, y la llegada de Mochis también ves muchos, ya muchas ruinas ahí. Sí, y era eso fue. Se la llevaron, que yo creo que en su momento estuvo bien la decisión, absorbe mucha agua la siembra del arroz, y ahorita es impensable. Menos ahorita. Sí, no, en estas épocas es impensable que se siembre 1 hectárea de arroz en Sinaloa. Entonces esa fue la razón por la que se fue. Desde ahí yo me empecé a involucrar en temas de gremio, porque me toca, estando como arrocero, antes la economía de México en el tema era cerrada para empezar, y el tema agrícola era cerrado. Había un precio de garantía, el comprador, el que iba a procesar el arroz, sabía cuánto lo iba a comprar,
y Conasupo le iba a comprar todo lo que procesara, y sabía también el industrial a qué precio se lo iba a comprar Conasupo. Entonces era un tema, y así era, porque así era el sistema cerrado en el tema agrícola. Fueron políticas muy, pues antes de que yo llegara. El tema fue cuando entramos al GATT, hay un tema de aranceles y se abre la economía mexicana y se abre el tema agrícola, obviamente. Entonces, ¿en qué consistió esto? Se abren las importaciones, se bajan aranceles y empezamos a competir contra otros países. Nos dimos cuenta, un compañero y yo, Mariano Padilla, de que estaban manejando desde nuestro punto de vista muy irresponsablemente la bajada de aranceles y la entrada de otros productos sin haber pensado bien y dar herramientas a los productores de aquel momento para que se defendieran con los competidores que eran de otros países. Entonces, yo me involucré desde ahí ya en el consejo, en la Asociación de Industriales Arroceros del Estado como consejero. Después fui secretario. Fuimos a hacer una investigación a Estados Unidos de lo que era lo que es el precio objetivo y cómo se protege hasta la fecha, obviamente, y desde siempre los granos, cómo se protegen los alimentos en los países desarrollados. Ese fue el motivo de nuestro estudio. Estoy hablando del 89, más o menos 88. Pero ese estudio era el primero de su tipo en México. Pues mira, nosotros lo hicimos por el tema arrocero. Fuimos al estado de Arkansas, donde estaba la arrocera más grande de Estados Unidos, que hoy en la mañana me confirmaron que sigue todavía esa arrocera siendo la más grande de Estados Unidos. Y la verdad que nos dieron, un joven ahí, vicepresidente de esa empresa, nos dio una explicación muy clara del concepto de por qué era estrategia de Estado proteger alimentos. Entonces, pero se los comento, no quisiera detenerme en eso. No, platique usted. Pero fue el involucramiento en los organismos. Y ahí la importancia de esto. No digo, tu empresa, pues tú tienes que manejarla en forma eficiente, todo el tema de talento humano, en fin, toda una dirección, cómo desarrollar los líderes de tu empresa. Todo está y las estrategias que necesitas, sí, claro, y los enfoques. Pero enfrente de ti están esos organismos, esos que son los que te van a defender de las políticas públicas, y no nomás son el tema agrícola. En todos los temas hay políticas públicas que te afectan o no te afectan, o te benefician. Entonces hay que estar pendientes porque si no las haces tú, las van a hacer por ti. Entonces lo que menos tenemos que tener, y yo eso lo aconsejo mucho, es ausencia de interés en el gremio y en todo. Igual imagino que una cámara agrícola o una cámara como Codecin no tienen nada que ver, ¿o sí? No. ¿Y en qué cámaras participó, Kio? Mira, participé, esa fue la primera, después fui presidente, fue la primera que fui presidente a nivel estatal. Después me tocó participar en el primer Consejo de Seguridad Estatal cuando se creó, que fue en el 2000 con el gobierno de Juan Millán. Cuando se creó el Codecin, en el 96, yo empecé como consejero los 2 años, pero era consejero nada más, y así me mantuve hasta el 2007, que fue cuando me invitaron a ser presidente. Y ya como presidente del Codecin, pues ahí se maneja. El Codecin es muy especial en ese sentido, es un híbrido entre gobierno y empresarios, y que está incluida la academia, por supuesto. ¿Por qué es diferente? Porque en un gremio tú trabajas por los intereses de tu gremio, ¿no? En el Codecin no estás trabajando ni para el gobierno ni en contra del gobierno, estás trabajando con el gobierno, que es muy diferente. Trabajar con el gobierno pues es compartir una mesa, compartir intereses, donde estamos un número de empresarios. Se invitó ya a la academia, se ha invitado a la academia, inclusive están participando en el Consejo Estatal del Codecin, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Local, que eso es muy importante que se tenga una voz y que sepan de qué se está tratando tanto dentro del Congreso, qué está pasando fuera del Congreso. Entonces, pues es esa situación, ¿no? Nosotros lo que hacemos ahí es, entre algunas actividades, es proponer las políticas públicas, pero quien la ejecuta finalmente es el gobierno del Estado. ¿Sí? Sí, ustedes son como consejeros del gobierno. Somos consejeros, sí, exactamente, sí hay presupuesto, etcétera, pero sobre todo lo más importante es darle continuidad a los proyectos que son importantes para el Estado. Curiosamente, todos los proyectos importantes del Estado en desarrollo económico son de mediano y largo plazo. Transeccionales. Exactamente, entonces el mayor valor del Codecin es ese. Y tiene estudios, por ejemplo, el tema por decirles, el gas, el tema del gas natural aquí, y tenía muchísimos años que se estaba planeando. Se aprovechó la coyuntura de la baja del precio internacional y fue cuando ya fue
negocio hacer todo esto. ¿Por qué cree usted? Bueno, se dice mucho que Codecín tiene estudios muy buenos y que si los gobiernos lo siguieran, otra cosa fuera Sinaloa, ¿no? Porque tiene estudios muy buenos y documentos muy buenos de cómo el Estado se puede desarrollar bien. ¿Cuál cree que sea esas razones de por qué los gobiernos no le hacen tanto caso a esos documentos, esos planes a largo plazo, pues? Porque es neoliberal, man. Sí. Tienes que entender, güey. Que me da coraje, güey. Mira, empatar los tiempos de gobierno con los temas importantes, entre los urgentes e importantes hay mucha diferencia. El gobierno siempre tiene urgencias. Exactamente. Sabe lo que es importante también, pero sabe también lo que le reditúa políticamente. Es una mezcla. Tienes que tener realmente mucha visión y mucho interés en que le vaya bien a tu estado para decir, no importa que yo no vea este proyecto, lo voy a iniciar y que se ponga el moño de triunfo quien le toque. Pero los sinaloenses van a mejorar su calidad de vida. Esa es la madurez que necesitaríamos en la política. No, pues está bien difícil Sí, que un político diga, no, pues no, yo no voy a inaugurar nada, ¿no? Y, pues un político tradicional, sí. No, un político como el PRI, no. No sé, quién sabe. Pero sí, o sea, si vas a hacer algo que tú no vas a ponerte la medallita, es como la carretera Manhattan-Durango, pues. Peña Nieto fue el que la inauguró, creo. Sí, Peña Nieto inauguró. Pero se empezó mucho antes. Pero empezó desde hace un montón, sí. Pues, o sea. Sí, el primer paso es colocarla le dicen en el riel de Hacienda, registrarla, que la registre la Secretaría de Hacienda, y luego ya cuando le toque lo van a bajar, pero sí, ese es un gran proyecto a largo plazo, y los sinaloenses fueron los que se encargaron de que Hacienda, sí, claro. Sí. Y en Sinaloa entonces, no hay uno usted que sepa algún proyecto a largo plazo. Digo, bueno, yo no sé. Lo de ahorita, por ejemplo, el caso de Tetacawi, que se acaba de poner ya la primera piedra, es un proyecto que viene desde muy atrás. GPU, finalmente ese es un gran ejemplo. La de Mochis, ese es un gran ejemplo. Un proyecto de largo plazo que finalmente se concreta. Duraron más de 11, 12 años. Está todavía, ¿no? Ya, ahora sí ya liberaron. Ahora sí. Sí, nos acabamos de comer con el que se ha encargado de todo el proyecto y ya finalmente está liberado. Y en fin, no nomás es un proyecto de hacer de temas hay proyectos de competitividad también que son de largo plazo, y si les interesa podemos entrar en ese tema también. Y Codecín está palideando ahorita porque creo que le disminuyeron el presupuesto el año pasado, el antepasado. Bueno, y concluyendo nada más el tema de los organismos. El tema de los organismos, participé en Codecín como presidente estatal, también participé como presidente estatal del Consejo Sinaloense de Empresarios, hasta que me decidí meterme en la política. Y ahí renuncié. Dijo, ¿qué hice? Y en ese, no, para nada, al contrario. Me metí? Al contrario. Y luego me tocó participar como vicepresidente nacional del Consejo Nacional Agropecuario, con Bosco de la Vega cuando era presidente. Ahí me tocó el tema, hay varias vicepresidencias, el tema mío era el hortofrutícola. Y es como ese me sirvió mucho, te sirve mucho para relacionarte con todos los temas agrícolas de todo el país. Y para tener una visión más general, ¿no?, sobre el tema. ¿Y ahorita a qué te dedicas, Pío? O sea, ahorita, ¿A qué me dedico? Sí, o sea, ¿eres empresario? Buena pregunta. Es que sí, o sea, todo el mundo sabe que es un empresario, pero pues... Sí, yo tengo la agrícola en la que tengo trabajando 35 años. Es una agrícola en la que sembramos, el objetivo es la siembra de hortalizas y la siembra de maíz. Ya damos empleo más o menos a 4,500 personas. Qué buen dato, Y tenemos... 4,500 no está fácil, no tenemos 12, no está fácil, güey. Vamos a pagar. Y no se la acaban. El productor le quiere, te pagamos. Regateando las quincenas. Sí. No, es una chinga. Bueno, sí, no, es que es una pregunta sana porque mucha gente sabe que eres empresario, pues. Claro. Pero también mucha gente no sabe. Por ejemplo, el dato ese de los empleados creo que es muy bueno. Inclusive para tu narrativa como político creo que es muy buena, pues, o sea, son 4,000 familias multiplicadas por 5, es un chingo de gente, pues. Sí. Ojalá todos sean sinaloenses. Ojalá todos voten, güey. Pero creo que es bueno, pues, que la gente también lo conozca. Bueno, pero ahora hablando del tema empresarial, a todas luces es un gran empresario y has participado mucho en temas empresariales. ¿Por qué la política? ¿Por qué la política? ¿Por qué decir, vamos a hacer una pausa aquí, un paréntesis y voy a participar? Sí, mira, les voy a decir rápido el origen. Bueno, pues he participado, como pueden ver, paralelamente del negocio, he participado mucho en los diferentes temas que competen al Estado, finalmente, no nomás a mi gremio. Entonces he tenido ese interés siempre por mejorar, tratar de mejorar y poner mi grano de arena, esa es la realidad. Yo al Estado le debo mucho. El Estado de Sinaloa me ha dado muy buenas condiciones y yo le quiero regresar lo que me ha dado.
y en esa lucha he estado siempre. Ya el por qué era un tema que había que pasar y se presenta cuando viene este partido y este presidente. La preocupación de lo que iba a pasar con las tendencias como empezó, la preocupación de qué estaba pasando en el Congreso. Vi como en el Congreso pues estaban levantando la mano a todo, absolutamente, sin moverle. Ya se volvió hasta un dicho, ni una coma, ni un punto. Como ahorita con el presupuesto, ¿no? Como ahorita, pues ya lo vimos. Y ni a Guerrero le dieron nada, aparte. Esa fue otra cosa tremenda, ¿no? Pero, en fin, ya veíamos eso. Pero, y había que tomar una decisión de que ya para actuar y realmente dar un paso más allá, que no fuera un gremio, pues era meterme a la política finalmente. ¿Y de qué forma? Pues en la forma, yo lo visualicé desde aquella época, tratando de hacer un balance en el Congreso. Y me lancé. Pero lo que a mí me llevó finalmente fue el ejemplo de un amigo mío de Jalisco, que es el dueño, y lo voy a decir aunque sea el podcast, ¿verdad? Es el dueño, porque todo el mundo sabe, es el dueño. Es el dueño de los chiles Tajín. Oye, va a entrar como el portero de Herbes. Sí, ándale, chilito en polvo. Sí. Chilito en polvo, sí. No pasa que nos hable. Chile deshidratado en polvo. Y al rato un Tajín fue a la oficina. ¿Qué pasó? Bueno, él tiene mi edad. Y él tomó la misma decisión y me dijo, y fue el que me dijo, me voy a meter como diputado federal del 10º distrito. ¿Y es diputado ahorita, de Zapopan, y ganó. Sí, diputado. Ganó porque entró por MC. Bueno. Entonces, no, que es muy fuerte en Jalisco, obviamente. Sí. Y la verdad que así como lo están escuchando, es como ya dije yo, es por aquí. Ese es el ejemplo que, sin decirme, métete, pero es un ejemplo que... Sí, usted tenía la inquietud a lo mejor ya en la cabeza, sí, y vio el ejemplo de su amigo. Así es. Y dijo, pues yo también... Digamos que fue pues como coyuntural. Fue coyuntural. Por la situación que vive el país, sí, ahorita. No, o sea, no fue un sueño de que... Porque, digo, por aquí ha pasado mucha gente que dice, no, es que yo desde que chiquito, yo quería ser presidente de la República. No fue... No, pero les voy a contar una anécdota que se les contaba hoy en la tarde, ¿las cuento? Usted cuenta lo que usted quiera y luego ya le... No pasa que lo borremos. En una reunión, ahorita me comentó un amigo agricultor de aquí del estado, en una plática que tuvimos cuando yo recién ya hice públicas mis aspiraciones, me acompañó de hecho a ese evento, me dijo, ¿te acuerdas? Estamos hablando ya hace como entre 15 y 20 años, la verdad que no me acuerdo de la fecha, me dijo que en una reunión comentamos y les preguntamos a cada uno de los que estamos ahí, ¿cómo te gustaría terminar tu vida profesional? Y me estaban recordando que yo dije que como senador. Sí, así fue. Buen presagio. Y sí, la verdad que sí, y eso es real. Entonces, la verdad es que no me seguí moviendo para ser senador, se los digo, fue tan circunstancial como lo que escucharon, ¿no? Pero eso lo decreté hace como 20 años, sin ya seguir esa línea. Sin seguir esa línea tampoco. Sí. Eso llegó coyunturalmente, como lo que les acabo de platicar, así fue. Sí, porque el tema de querer entrar en política es reciente, ¿no? Es reciente y tiene mucho que ver con la llegada de este partido, sí, y de la conducción del país. Es por eso, no es otra cosa. No predica con ese... Sí. Quizá si estuviera México en otras condiciones, yo seguramente siguiera... Pues participando, bueno, voy a decir el negocio también, o sea, no voy a dejar de... No tanto en lo operativo. Es lo que me tiene aquí. No, operativamente, claro que estamos delegando. De hecho, así está diseñado el negocio con tanta participación que tuve. Lo traté de diseñar por lo menos de una forma más institucional, pero pues voy a seguir pendiente del negocio. Y seguramente yo seguiré ahorita con el programa que tengo, con la fundación que tengo y participando en los gremios. Hoy tenemos que preguntar a esa fundación. Sí, que traemos. Pero antes de eso, viendo que está ahorita la anécdota de su amigo, ¿cómo se llama su amigo no podemos decir nombre? Bueno, el dueño de la chile en polvo. Del Lucas. Del chile deshidratado. Del chile deshidratado. Él, pues bueno, se fue por un partido, ¿no? MC. A lo mejor lo natural como su amigo es, pues bueno, yo también a lo mejor me voy por ese partido. Pero pues todos sabemos la historia, usted va por el frente, va por la alianza. Pues si no la encabezada por el PRI. ¿Por qué el PRI? Y sobre todo una marca a lo mejor que ahorita para muchas personas pueden decir es una marca muy desgastada. ¿Qué chuta de los oídos? Que está desgastada. Retumbó. Pero a lo mejor pueden decir, a lo mejor puede ser una candidatura ciudadana, una candidatura por un partido nuevo. ¿Por qué irse por los partidos tradicionales?
Mira, es el Frente Amplio finalmente, ¿no? El Frente Amplio, a diferencia, hay que recordar también en el 21, fue el Frente también, ¿no? Bueno, sí, se llamaba Alianza Va por México Alianza en aquel tiempo, y los mismos partidos, me tocó que me registrara el PRI porque sí estaban las condiciones y las reglas en esa alianza, ¿no? Ahí me tocaba que me siglara el PRI. Y ahorita, ¿por qué? Pues es que sigo con lo mismo que hice en el 21, lo mismo que me convenció en el 21, y el mismo vehículo que utilicé en el 21, pues es el que está vigente ahorita. Sí. Ahora se convierte en Frente Amplio con una gran diferencia, con una gran mejora, se puede decir, o una adición que favorece mucho, que lo hace junto con más de 250 asociaciones civiles, donde se está garantizando la integración de mucha ciudadanía. De un frente, entonces, pues. por eso es el Frente Amplio por México. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar. Yo estoy con el Frente Amplio por México, donde están participando esos 3 partidos, PAN, PRI, PRD, y también esas asociaciones civiles. Y bueno, pues así estamos en el... Es aliancista. Así es, algunos, ¿no? sí. Y es que además, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Max, es imposible ser independiente también. No, en México es... O sea, la única alternativa para incursionar en política... Pregúntale a Kumamoto. Que no sea... o sea, en contra del régimen es por el frente. Mira, les platico una cosa, de hecho. Cuando yo me destapé en septiembre del 20, como diputado federal, que quería aspirar, era independiente. Y me preguntaron y dije que era independiente. Al primero que le eché un telefonazo fue el Manuel Gutiérrez. Y me dijo, no se te ocurre irte por ese camino. Entonces, ahí se canceló la aspiración de independiente y ya continué con los partidos. Porque sí, están diseñados para que no lleguen. Sí. Y finalmente los ejemplos los cuentas con los dedos de las manos. Es un calvario. Y bueno, digo, la decisión no me costó trabajo, pues hay que ir con los partidos, defendiendo sus principios, que no son diferentes entre ellos, pero convergen en muchas cosas. Que de hecho, está hablando de Kumamoto, él una vez... que terminó la campaña como independiente, él dijo que no lo iba a volver a hacer, irse por independiente, que es muy difícil irse por el candidato independiente en este país. Dijo, va a ser mi partido futuro, y bueno, la historia que conocemos, ¿no? Que ahora está con Morena. Pero bueno. Sí, no, y aparte el tema ahorita del frente, o sea, creo que es una gran hazaña que hayan podido, pues converger entre tantas diferencias, pues porque son como el agua y el aceite, pues. No, y además fueron como el agua y el aceite cuando era el PAN y el PRI, pues, y ahorita revueltos. Acérrimos enemigos. Sí, o sea, hay tanta diversidad de pensamientos. No, y con 200, ¿cuántas dijo que eran? Más de 250 asociaciones civiles. Imagínate, también entre ellos ha de ser algo titánico andar ahí coordinando eso. Sí, decir que vos alianza con el PRI. Bueno, eso también te dice que hay una realidad, que lo que está pasando en el país nos obliga a unirnos. Ese es el mensaje. Es el gran mensaje. Y hay que hacerlo. No, y igual, ahora para echar una flor al PRI, también del PRI la humildad de decir, pues que si no hay otra, pues, o sea, hay que unirnos y hay que armar este frente. Tanto así que, pues que el PRI no está siglando la candidata a la presidenta, pues, o sea, es la primera vez que no sigla. Y hoy con toda humildad, como lo dijo Xochitl, o sea, con toda humildad le dieron ahora el nombramiento como su candidato. Hoy se registró. Hoy se registró en el PRI, ayer en el PAN. Ayer con el PAN. A lo mejor con el PRD mañana, no sé. Pues en estos días. A lo mejor no importa tanto. No, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Sí, güey, sí. ¿Cómo no? Sí importa. En Sinaloa tienen un gran estacionamiento, güey. Un activo importante del PRD. No, pero a nivel nacional, güey, el PRD. Sí, sobre todo en el centro. Sí. No, hay que considerarlo, sí, es el partido, tiene su ideología y tiene sus principios, y en un momento pues tuvo su explicación de haber. No, y aparte fue el primer gran partido de izquierda en este país, posiblemente, historia moderna. Y tuvo su razón de ser también. Exactamente. Pío, muy bueno. ¿Qué es Nidos? Nidos es una fundación que yo inicié después de mi campaña. Prácticamente ahí la empecé a idear. Yo haciendo mi campaña me di cuenta, pues obviamente de las a ver, en Culiacán hay 2 distritos federales, el quinto y el séptimo. Yo estaba en el quinto, muy parecido. Simplemente nos divide un poquito más rural el séptimo, pero nos divide, hagan de cuenta, el Obregón. Hay grandes diferencias en servicios, en todo, en el mismo distrito. Sí. Pero grandes diferencias. Desde colonias hasta con mucha seguridad sofisticada, se puede decir, hasta calles sin pavimentar y sin alumbrados públicos, sin servicios en general. Cuando hice yo mi recorrido, pues lo típico es que te digan, nomás vienen en campaña. La queja principal es, nomás se presentan porque quieren un voto, ya nunca regresan, nomás ganan y ya no vuelven. Y cosa que es una realidad. Y de hecho eso me estaba pasando Mentiras no son. con mi competencia.
Y yo les prometí, dice, yo vuelvo, gane o pierda. Okay. Voy a hacer algo por ustedes. Me quedé con esa idea, perdí. Pero claro que perdí con casi 56,000 votos, que no es una votación menor para el 5º distrito. Y me quedé muy satisfecho con la campaña que hice, rodeado de gente joven y gente que sabía mucho más que yo en estos temas. Y pues llegamos a un buen camino, la verdad. Y eso me motivó. Y la verdad que si no hubiera tenido esos votos y esa campaña, no estuviera tan motivado ahora para hacerlo. Entonces, prometí regresar y en un principio me di cuenta, a ver, en qué concurren, en qué puntos en común tienen todas estas diferencias que hay en el distrito, porque unos te hablan desde pónganme una lámpara. Uno era, obviamente, la seguridad. Ese sí es clave en todos, ¿no? Y el otro, fíjate, un punto, entre otras cosas, entre otros que a lo mejor no me acuerdo en este momento, pero un punto importante eran los parques. Un área recreacional de todas las diferentes zonas, colonias y demás. Los parques tienen una importancia tremenda, porque si están bien mantenidos, son una gran cosa para la convivencia vecinal. Si están bien mantenidos, si sobreviven. Pero si no, se convierten en un nido de delincuencia. De perdición, de adicciones, de delincuencia, todo. Entonces, te marca te hace un switch entre lo bueno y lo malo impresionante el parque. Entonces, traía esa parte y otras cosas también. Cuando ya le quise entrar, me fui con el que está llevando el tema de Parques Alegres, y una amiga que conocí en la Ciudad de México se enteró de lo que estaba haciendo y me dijo, mira, te voy a enseñar un modelo que te va a solucionar lo de los parques, pero va mucho más allá. Y ese modelo, la esencia del modelo es crear comunidad. Y lo interesante es que en el modelo te dan el principio y el fin y formas de medición. Entonces me traje el modelo, lo analicé. ¿Ya aplicado el modelo? Ya aplicado, ya con experiencias, ¿no? Obviamente. Entonces ya lo analizamos aquí y yo lo puse, me acuerdo, en la Junta de Asistencia Privada, el consejo que tiene es gente muy joven, la verdad, y que tienen pues, mucha visión, porque les llegan de educación, les llegan de salud, les llegan de medio ambiente, o sea, y revisan estatutos y se lo saben bien. Entonces dije, a ver, les entregué los estatutos, el modelo, y califíquenlo, a ver cómo me va. Dígame si funciona. La verdad que estaban impresionados, pero por su principio y su fin, y porque te escriben todo el proceso, todo lo que tienes que hacer. Como un librito de reglas, ¿no? Como así. Un librito de reglas. Con método, pues. Sí. Con una metodología muy bien hecha. Entonces, ¿en qué consiste? Iniciamos con un censo. Recorremos 2,500 casas habitación y detectamos, en el diagnóstico obviamente salen temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, pero lo más importante para mí es que detectamos líderes que estén dispuestos a hacer algo por su pequeña comunidad. Rentamos un espacio pequeño, más pequeño que de hecho en algunos casos ya tenemos 3 nidos y le ponemos un nido. Ese es el nido de esa comunidad. Okay. ¿Sí? Ese espacio se lo rento y les garantizo por 2 años y medio, que creo que es cuando puede madurar ya. Entonces formamos una pequeña asamblea entre esos líderes. Hay unas mesas de trabajo sencillas, y hay 2 promotores con ellos que lo están acompañando día a día. Ahorita llevamos el nido en el 3er nido, pero les explico, lo que hacemos en el nido es ahí, con estos líderes, ellos mismos elaboran sus necesidades y saben su diagnóstico. Por ejemplo, oye, pues el alumbrado, tú fulano encárgate de ver las luminarias que nos faltan, y van y contabilizan las luminarias, contabilizan lo que hay que limpiar. Es parte de la solución. Claro, o sea, el dicho es muy viejo, pero lo estamos aplicando. Enséñales a pescar, no les des el pescado. Yo no les doy nada, yo los conecto directamente. Y si hay un tema de salud, lo conecto con una fundación. Esto lo que hacemos es dar las herramientas para que ellos solucionen sus propias necesidades, donde ellos pensaban, o en aquellas necesidades que ellos pensaban que no estaban a su alcance. Entonces ni si les ocurría hacerlo. Pero ya generándose esa confianza. ¿Y cómo se va generando esta confianza? A ver, en el primer éxito que tengan, y ya tienen, la verdad que no traje los resultados, no los tengo aquí conmigo, pero ya ha habido muchas calles pavimentadas y no tienen idea del orgullo y el gusto que me da cuando ellos dicen, lo logramos. O sea, gracias por decirme cómo hacerlo, no te dicen gracias porque me pavimentaron. O sea, que te llevan en la etapa de que han logrado cosas los vecinos. Sí, y luminarias y muchas cosas. O sea, la verdad que sí está
Y tengo yo la idea, y siempre digo, y más ahora lo confirmo, que lo que tienes que hacer con la gente es empoderarse, empoderarlas, que crean en ellos mismos, es lo que necesita la gente, creérsela de que ellos pueden, pues. Y si tú estás en un plan de darles y darles y darles, pues no van a salir de nunca, ni van a tener iniciativa de cómo resolverlo entre ellos. Sí, y nunca van a aprender a resolver problemas ellos solos. Si llega otro gobernante que a lo mejor ya no les va a dar, ellos ya van a saber cuál es el método de poder gestionar las cosas. Es que eso está a prueba de cualquier gobierno y gobernante. Sí, si se involucran ellos en su comunidad, ya están a prueba de todo. Es un blindaje. Llegue quien llegue, ellos saben hacer las cosas. Bueno. Y las están peleando. Entonces, pues eso es, dotarles las herramientas a las comunidades y a las colonias para que ellos mismos le pongan solución a sus necesidades. Entonces ya es un proyecto avanzado, Unidos. Ya está. Sí, no, ya tiene, lo establecimos en el 22, desde abril. No, me tardé en crearlo, ¿no? Porque yo hice la campaña en el 21, pero lo que estábamos viendo yo, decidiéndome por dónde me iba, pues llegamos a esta conclusión. Y en ese aspecto, Pío, que ya bueno, ahora mejor, ya tiene métrica, ya tiene resultados, que es lo que está pidiendo la gente. ¿Cómo ve a Sinaloa y a las comunidades, a lo mejor también urbanas de Culiacán? ¿Qué le hace falta, como político y como empresario, ¿no? Y ciudadano también? ¿Qué le hace falta al Estado? ¿Qué le hace falta a los ciudadanos sinaloenses? ¿Qué es lo que más le aqueja al ciudadano? Bueno, es un tema muy amplio eso. Y que hay que hacer, ¿no? También. Sí, y que hay que hacer. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero yo me inclino mucho, sobre todo en la estancia, me tocó a mí en Codecín elaborar junto, obviamente, con mi consejo, la agenda de competitividad del Estado, que es lo que creo que finalmente va encaminado a mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. Hicimos un diagnóstico en aquel tiempo, y me acuerdo, se entrevistaron a 800 personas y que nos dieran su punto de vista de cómo ser más competitivos. Esto te va a generar, obviamente, el ser más competitivos. A ver, el término competitividad, ¿qué es realmente? Es la capacidad de una región o una ciudad de atraer inversión y talento y retener talento. Atraer inversión y retener talento en el Estado. Porque ese es otro tema. Nuestros talentos, grandes talentos, se nos están quedando fuera porque no tenemos dónde puedan desarrollarse como tales. Entonces, partiendo de ahí, pues tienes que luchar por ser más competitivo, ¿no? Entonces, la conclusión, después de ver que no toda obra material te lleva a ser, es complementaria, o sea, no porque tengas un buen aeropuerto, porque tengas una buena comunicación, carreteras, etcétera, ya con eso vas a lograr tu competitividad. Es fundamental tener esa infraestructura para ser más competitivo. Estoy hablando de atraer inversión que finalmente genera empleos. Sí, y la generación de empleos es lo que te va a hacer que realmente mejore la calidad de vida de los sinaloenses. La conclusión fue, y casi la sellamos aquí en el Estado, es que si no trabajas en 5 ejes que son los transversales, esos ejes son el medio ambiente, que es un tema también de que muy complicado para el gobierno. Los temas de medio ambiente son a muy largo plazo y son intangibles, no son tan visibles. Sí. Lo que hagas en medio ambiente. El otro, ¿cuál es? El sistema de derecho. A que a nosotros nos sorprendió que cómo se avanzaba, porque la idea que teníamos en aquel tiempo, no, pues un superaeropuerto o un gran puerto para marítimo, para el comercio marítimo, pues eso nos va a sacar. Sí te puede sacar, pero si no tienes un sistema de derecho que les garantice la certeza a ellos de que no va a pasar nada con la inversión que están haciendo, no se va a dar. Certidumbre, pues. Entonces, es certidumbre. Y mano de obra calificada también. Y eso es el sistema de derecho. Entonces, esa es tu conclusión que se sacó. Sistema de derecho que no voy a profundizar, pero que se tiene que dividir en 2 forzosamente. Uno es estar pendiente de las leyes que nos van a hacer más competitivos. Entonces, es la parte legislativa que es bien importante. Un ejemplo es, por ejemplo, la ley de movilidad del Estado, que es urgente. Pedote la ley esa. Darle prioridad a la persona más que a los automóviles y demás. Es un gran tema. No me quiero detener ahí. El otro es lo que concierne al Poder Judicial. Es decir, a la calidad de los jueces, la calidad de los juicios, todo lo que es administración de justicia. Entonces, es la combinación sistema de derechos, administración de justicia, que tiene que ver con impunidad y todo el resto, y las leyes que te hagan más competitivos. Entonces, esas dos se unen en el sistema de derecho. Sistema de derecho, en resumen, es certidumbre jurídica y confianza. La confianza es lo que te determina finalmente qué vas a hacer y dónde te vas a colocar. Ese fue el segundo punto. El tercero es educación, que en aquel tiempo proponíamos no involucrarnos en educación. Hay muchos temas de educación, muchas escuelas.
y mucha gente, muchas fundaciones involucradas. Lo que queríamos nosotros nada más es tener un índice que estuviéramos remarcando en Sinaloa de cómo íbamos en deserción de estudiantes y en calidad de enseñanza de los maestros. Con esos índices, que ya no existen, por cierto, se los acabaron en el gobierno, que hago un paréntesis. Antes, los ciudadanos en México teníamos la posibilidad de ver qué está pasando con esta educación. A partir de esos dos índices, el enlace que era la deserción de estudiantes era realmente qué está pasando con el estudiante que entra la prueba enlace y dónde sale. Y la otra era la calidad de los maestros. Si no tienes una buena calidad del maestro, pues olvídate que no va a aprender. Entonces era lo que queríamos nosotros, que por lo menos los sinaloenses, en este caso por ser nosotros sinaloenses, tuviéramos el radar eso, avanzamos en qué avanzamos este año, cómo nos fue y así exigir nosotros una mejor educación por lo mismo, ¿no? Esa es la parte de educación. Hasta ahí vamos a llegar nosotros en el tema de tener pendientes, estar pendientes y darle seguimiento a los índices. El cuarto punto, investigación, desarrollo e innovación. Es un tema que es de largo plazo, pero es el único tema que nos va a dar valor agregado a nuestros productos. No hay voluntad en ese tema. Ese sí es un tema a muy largo plazo. Entonces, en el gobierno no tiene mucho interés en Sinaloa cayó, ¿no? O sea, no sé cómo salió las gráficas del INEGI y Sinaloa cayó como el nivel 20 tantos de competitividad, industrialización. Sí, entonces, y ese es un tema. Y parte de que no hay eso, sí, parte de que no es eso es porque no se le ha dado el interés que se le debe dar a nivel país también, no nomás a nivel estado. Para que tengan les voy a hacer una relación. Yo estuve en el CODECIN de 2007 al 2011. En aquella época el gobierno de Nuevo León invertía alrededor de 450 millones de pesos que se convertían desdoblándolo en muchísimo más. En Sinaloa, 5 cuando había interés. Había otro año que eran 0. Entonces ahí está un tema que tenemos que tomar muy en cuenta los sinaloenses. Y otro ejemplo, eso me atañe a mí y soy parte responsable de esa deficiencia, el campo. Claro. Tenemos más de 120 años, acabo de ver ese dato, me llegó de sorpresa, produciendo legumbres. 120 años. 120 años tiene ya Sinaloa en ese tema. Me fui muy al origen, ¿no? Vamos a poner un tema 80 años. No tenemos variedad de legumbres propia del Estado. Falta de investigación y desarrollo y de cultura de investigación y desarrollo. Hoy por hoy, los intentos que ha habido logros en el caso de los granos, como el caso del garbanzo, Blanco Sinaloa, que fue la verdad que es un gran producto, se hizo aquí, se desarrolló esta semilla aquí, pero el tema de legumbres, ha habido intentos que no han progresado. Entonces, todo lo que tiene valor agregado lo importamos. ¿Y desde el legislativo, como en el Senado, se puede arreglar ese tipo de cosas? Mira, no todo es facultad, obviamente. El Senado tiene sus facultades muy específicas, Cámara de Diputados también. Pero en el Senado, en la Cámara Alta, tienes un gran poder de gestión. Sí, cómo no. ¿Sí? Y de influir en los altos círculos también, donde se dictan las políticas públicas, en lo que se haga. Y si te llevas el bagaje que traes ya como experiencia, pues tienes que desarrollar una relación de confianza ahí y de mucho fundamento que saques adelante. Entonces la intención es esa. Mi aspiración al Senado tiene mucho que ver con eso. Yo me siento capaz de influir en ese tema, sobre todo en varios temas de competitividad del Estado, no nomás en lo agrícola. No quiero encasillarme en la agricultura, pero la verdad es que es una ventaja que yo viva de eso y que lo sienta que lo conozcas y lo conozca de esa forma, ¿no? Entonces llegamos, ya ese es el cuarto punto, y para cerrar el quinto era el tema de salud. Eso también que es otro tema transversal, que también queríamos nada más tener un índice de cómo estaban las condiciones de salud en el Estado, las principales enfermedades, cómo prevenirlas, etcétera. Entonces, esos 5 conceptos son transversales, son intangibles, no los vemos, pero son fundamentales para que sea la competitividad, se dé más inversión en el Estado y teniendo más inversión, tienes más empleos y mejoras la calidad de vida. Claro, nosotros. Y la economía. Así es. ¿Y tú crees que se miden ahorita? ¿No ¿Crees que se miden ahorita esos puntos? No se miden, pero hay forma de medirlos. De hecho, el IMCO tiene el IMCO cada 2 años saca su índice de competitividad por estado y te lo saca por puntos también. Nomás que lo que nos falta traducir, que hacíamos también antes, que queríamos, eso era un proyecto, nos faltaba traducir en automático lo que decía el IMCO, tropicalizarlo
y ponerlo en blanco y negro en una forma muy sencilla, porque el IMCO es un gran estudio, pero se mete con mucha profundidad a los temas. Entonces nos perdemos ahí. Es un tema de comunicación. Oye, Pío, ¿y si no es el Senado, no hay otra opción para Sergio Pío Esquer? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has tanteado? Mira, la verdad es que mi planteamiento es el Senado. Estoy convencido de eso. Me siento con esa capacidad y siento que mi potencial está ahí. Puedes aportar ahí más. Porque es a nivel estatal lo que yo estoy, la gran problemática, y yo siento que tengo ese potencial para hacerlo. Ya veremos cuando se tomen las decisiones cómo están las circunstancias. No me atrevería a decirte no, sí, ahorita, sí, porque las circunstancias van cambiando. Hoy por hoy, mi meta está en el Senado. No, y van a cambiar en estos 2 meses, muy seguramente, las circunstancias. ¿Y cómo ves el Frente Amplio? ¿Tiene esperanzas, posibilidades? Sí las tiene, por supuesto que las tiene. Y lo veo que las tiene, que estoy aquí. Sí, sí, no. Estoy aquí y que estoy ya. Ahorita mi reto es que y es un hombre de números, ¿no? Entonces ya me imagino claro, que ve los números. No, bueno, los números no están fáciles, sí, te lo puedo decir, pero no son imposibles, que es muy diferente, ¿no? Estoy totalmente convencido que va a ser un tema complicado, pero posible. Y más con lo que se dio y la forma que se procesó también, que se desarrolló para elegir a quien va a ser el candidato presidencial, la candidata, en este caso, se me hizo muy transparente y muy participativo. Natural. También. Sí, entonces, hay que involucrar a mucha gente. Eso sí es un gran reto. Pío, y hace rato nos decías que la llegada de esta administración te movió, ¿no? El querer participar en política, que no estabas de acuerdo mucho en la ideología o lo que hacía este nuevo gobierno de la 4T. Sí. ¿Qué crees tú que sean esas cosas malas, o bueno, no malas, esos fallos que han tenido en su manera de gobernar, que a ti te movieron? ¿Cuáles son los principales que dices, esto que están haciendo no es lo correcto para el país? Sí, bueno, la centralización de las decisiones, yo empezaría por ahí. La centralización. Sí, que prácticamente nadie funciona. O sea, sí, nadie tiene facultades para decir. Que ayer lo platicamos, Guerrero es el ejemplo número 1 ahorita de eso. Eso básicamente, y la destrucción de las instituciones. Finalmente las instituciones es lo que ancla la democracia, sí, y lo que pone en peligro para mí es lo que está en peligro y que se ha luchado, ha costado mucho tiempo, sangre, guerras, etcétera, en la democracia. Y la democracia implica libertad, y el término libertad no nos puede quitar nadie. Y se fue agravando y se está agravando. Sí, sí. Y se están concentrando las decisiones de una forma muy peligrosa para todos. Y tenemos esa responsabilidad de darlo a conocer. Está en riesgo la democracia. Totalmente. ¿Ves un desgaste en Morena? Sí lo veo. Sí veo el desgaste interno también, resultados malos, eso sí, también lo estoy viendo, y sobre todo a futuro, lo que va a pasar con el país a futuro, porque no estamos creciendo en infraestructura, por ejemplo, en muchas cosas. Pues vean la seguridad como la tenemos, vean el tema de salud como lo tenemos, la seguridad está imparable. Entonces, la cero transparencia en las transacciones, lo que implica muchísimo más corrupción de la que había antes. Por lo menos antes nos enteramos de la corrupción. Ahora sabemos que hay corrupción sin enterarnos de qué está pasando, pero está súper profunda. Nos enteramos que hay y no hay ningún castigo para nadie. Exactamente. Segalmex. Sí, pues imagínense, Segalmex es el ejemplo de ejemplos. No, y ese se lo sabe usted muy bien. Exportan. Pues más o menos. Sí. Método. Pío, pues, bueno, al Senado quiere ir. Por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio, totalmente decidido. Es empresario. Ojalá el augurio que le dijo esa persona el día que anunció que iba a ser senador. ¿Qué decreté? Que decretó sea real. Sí. ¿Qué palabras le ha de terminar, obviamente? ¿Qué palabras le quiere dejar a los sinaloenses de quién es el Pío, por qué el Pío, por qué confiar en el Pío Esquer? A la plebada, un mensajillo que le quieras dejar. A las personas. Bueno, analizar mi trayectoria. Si mi trayectoria mi participación ciudadana, pues está aprobada ya. El tema del compromiso, a lo que me he comprometido, lo he sacado. Ese con sus altas y bajas, obviamente, con sus pruebas y errores también, pero analizar mi trayectoria y sobre todo la trayectoria de participación. ¿Y qué les aconsejaría también a ellos en el tema? Porque hay temas de decepción en la política, sí, y todo. Bueno, yo parto de un principio. ¿Quieres transformar tu entorno? ¿Quieres cambiar tu entorno? Pues tienes que participar. Y quiero aclarar una cosa y aprovecho este podcast. Mira, realmente es un tema que yo lo he notado con mis sobrinos, con la juventud. No quiero participar en política. No me gusta la política. Oye, espérame. Es que participar en la política
no necesariamente implica que quieras tener un cargo de elección popular O ser candidato. o ser servidor público, etcétera. Participar en política es involucrarte, pues por lo menos en la votación, involucrarte en los perfiles de los candidatos, involucrarte en los objetivos de los partidos, en la conducta que han tenido en la trayectoria de los partidos. Con eso tenemos. Y es una forma de involucrarte y sobre todo nunca le dejes las decisiones de tu entorno a terceros. Si no te involucras, pues vas en tu contra, ¿sí? Ahora, hay gente que quiere aportar, hablar bien de Sinaloa, que quiere mejorar el Estado. Bueno, esa parte de involucramiento en la política, se las digo en general, sobre todo a los jóvenes. Y que ellos escojan también otra causa. Hay formas de mejorar el Estado desde el punto de vista del medio ambiente, con cualquier causa que agarres. Emprendiendo ya, con eso ya estás mejorando el Estado. Totalmente. Lo que no debes dejar hacer es quedarte con las manos cruzadas. ¿Quieres transformar? Tienes que participar. Muy bien. Pío, pues muchas gracias por venir. No, al contrario. Muy buena plática. Una hora de plática. ¿Una hora se fue? ¿Una hora? Sí. No, casi, 50 minutos. Es que esperamos, me la grabé porque Ah, esperamos ya, a... Leslie. Pero no, estuvo buena la plática, esperemos. Igual trae muchas ideas ahí que creo que muchos mexicanos compartimos, sinaloenses más que nada, que es lo importante. Entonces esperemos que se vean pronto donde deben de estar esas ideas y no nomás se queden en un podcast o en el aire, sino se lleven en realidad donde deben de llegar. Muy Pues bien. No le muchas quisimos gracias. preguntar sobre propuestas para que no haya ahí de que... No se puede. Pero No, en no se campaña puede. tiene que venir a decir sus propuestas. Sí, claro. Cuando sea claro. candidato al Senado, aquí lo Sí, sí. esperamos. Pío, Sí, claro. muchas gracias. Max, Por muchas su gracias. Muchas gracias, Pío. Gracias a ti. Gracias a usted, Y la verdad, esto encantado fue de haber estado. El podcast de la política. Nos vemos el próximo lunes. Bye.